A partir de ahora, nosotros nos encargamos de decidir por ti. Esa frase se dijo en mi sala, en voz baja, sin gritos, como si fuera una muestra de cariño. Me llamo Elena, tengo 64 años y en ese instante entendí que algo esencial se estaba rompiendo. Nadie levantó la voz, nadie fue grosero, pero por primera vez sentí que mi vida ya no me pertenecía del todo. Quédate conmigo y escucha lo que ocurrió después, porque detrás de esa calma había decisiones tomadas a mis espaldas y un límite que tuve que aprender a nombrar. En mi propia casa, escuché una frase dicha con calma que cambió la manera en que veía mi vida. Nadie gritó ni discutió, pero entendí que otros estaban empezando a decidir por mí. Me llamo Elena, tengo 64 años, y ese día sentí por primera vez que mi voz se estaba volviendo secundaria. Todo parecía normal por fuera, incluso afectuoso. Aún así, algo se quebró en silencio. Decidí contar lo que pasó después, porque la tranquilidad también puede esconder conflictos profundos. Mi vida hasta ese momento era sencilla y predecible, y debo decir que me gustaba así. Vivo en una colonia tranquila, no lejos del mercado del barrio, donde los vendedores ya me conocen por mi nombre y me preguntan por mis hijos, aunque casi nunca los ven. Cada mañana salgo temprano, antes de que el sol caliente demasiado las banquetas. Camino despacio, sin prisa, porque a esta edad uno aprende que no todo tiene que resolverse rápido. Compro fruta fresca, pan para el desayuno y, si es jueves, un poco de queso del puesto de don Julián, que siempre me regala una sonrisa y alguna historia corta sobre su nieta. Al volver a casa preparo café. Me siento unos minutos junto a la ventana y observo cómo despierta la calle. Hay algo profundamente reconfortante en esos pequeños rituales. Me recuerdan que he trabajado toda mi vida para llegar a este punto, para tener mañanas tranquilas y tardes sin sobresaltos. No soy una mujer rica, pero tampoco me falta lo necesario. Tengo lo justo y eso, para mí, siempre ha sido suficiente. Los domingos son especiales. Desde que mis hijos crecieron, intentamos mantener la costumbre de reunirnos al menos una vez por semana. No siempre vienen todos, pero cuando lo hacen, la casa se llena de voces, de platos sobre la mesa y de recuerdos compartidos. Yo disfruto cocinar para ellos, aunque ya no preparo tantas cosas como antes. Aún así, me esfuerzo. Para mí, sentarnos juntos a comer sigue siendo una forma de decir, aquí estamos, seguimos siendo familia. Siempre he creído que la familia se sostiene con pequeños sacrificios. Así me enseñaron mis padres y así intenté vivirlo yo. Ceder un poco, callar en el momento adecuado, no insistir demasiado. En mi generación eso era sinónimo de madurez, de amor bien entendido. No se trataba de desaparecer, sino de no incomodar. Y durante muchos años, esa forma de pensar me funcionó. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, yo tomaba todas las decisiones. No porque quisiera controlarlo todo, sino porque era necesario. Con el tiempo, aprendí a soltar. Primero fueron decisiones escolares, luego trabajos, parejas, mudanzas. Cada paso atrás que daba lo sentía como algo natural, incluso saludable. Ellos crecían, yo los acompañaba desde un poco más lejos. Nunca pensé que ese mismo hábito de ceder pudiera volverse en mi contra. En el barrio me consideran una mujer tranquila. Saludo a todos, no me meto en problemas ajenos y si puedo ayudar, lo hago sin preguntar demasiado. Tal vez por eso nadie imagina que dentro de mí también hay dudas, miedos y preguntas que no siempre digo en voz alta. A esta edad, uno aprende a guardar ciertas cosas, no por cobardía, sino por costumbre.
En casa todo parecía seguir el mismo orden de siempre. Yo organizaba mis días, mis gastos, mis tiempos. Nadie me decía abiertamente qué hacer. Al contrario, a veces me preguntaban si necesitaba algo, si estaba bien. Yo respondía que sí, porque en general lo estaba. Me sentía agradecida. Pensaba que ese cuidado era una muestra de cariño, una manera suave de decir «nos importas». Tal vez por eso no noté de inmediato los pequeños cambios, cosas mínimas, casi invisibles, un comentario aquí, una sugerencia allá, nada que sonara a imposición, nada que mereciera una discusión. Y yo, fiel a mi forma de ser, sonreía y asentía. Pensaba que no valía la pena crear tensión por detalles. Con el tiempo empecé a notar que algunas decisiones se tomaban sin consultarme, pero siempre con buenas palabras. Es lo más práctico, así es más fácil para todos. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Yo aceptaba, convencida de que confiar también era una forma de amar. Después de todo, eran mi familia. No había gritos, ni reproches, ni escenas dramáticas. Todo ocurría con una calma que vista desde fuera parecía sana, y sin embargo, en el fondo de mi pecho empezó a instalarse una sensación extraña, difícil de nombrar, como si algo se moviera de lugar muy despacio, sin hacer ruido. A veces, por la noche, me quedaba despierta unos minutos más de lo habitual. Repasaba el día y me preguntaba en qué momento había empezado a sentirme así, ligeramente desplazada, como si mi opinión ya no fuera necesaria. Me decía a mí misma que exageraba, que seguramente era solo el cansancio o la nostalgia. A los 64 años, una aprende a dudar primero de sí misma. Seguía creyendo que la paciencia era una virtud, que ceder era una prueba de amor. Me repetía que las familias no son perfectas, que hay que adaptarse, que todo cambia. Y aún así, había algo en esa tranquilidad reciente que no se sentía del todo firme, como una casa bien ordenada, construida sobre un suelo que empieza a ceder lentamente sin avisar. En el capítulo anterior, conté cómo llevaba una vida tranquila y ordenada en mi barrio, con rutinas sencillas y un fuerte sentido de familia. Siempre creí que ceder y no incomodar era una forma de amar y mantener la armonía. Poco a poco empecé a notar pequeños cambios y decisiones tomadas sin mí, siempre con buenas palabras. Aunque todo parecía normal, comenzó a crecer en mí una inquietud silenciosa, la sensación de que mi voz estaba perdiendo espacio. También hablé de cómo interpreté esos cambios como gestos de cuidado y no como señales de alerta. Me convencí de que la calma era una prueba de que todo estaba bien. Elegí confiar antes que preguntar. Los cambios no llegaron de golpe. Si lo hubieran hecho, quizá los habría cuestionado. Llegaron como llegan las cosas que se normalizan, despacio, envueltas en frases amables, casi invisibles. Un lunes por la mañana, encontré la mesa del comedor acomodada de otra manera. Nada importante, pensé. Tal vez alguien había querido ayudar. Más tarde supe que era más práctico, así, que facilitaba el paso cuando venían visitas. Nadie me preguntó. Nadie creyó necesario hacerlo. Otro día noté que el horario del médico había sido movido. Me avisaron ya con la cita cambiada, como si fuera un favor. Así no tienes que salir tan temprano. Me dijeron, agradecí. Siempre agradecía. No porque no tuviera opinión, sino porque sentía que cuestionar algo tan pequeño era exagerar, y además no quería parecer ingrata. En la cocina comenzaron a aparecer notas pegadas en el refrigerador, recordatorios, listas, sugerencias. No olvides tomar agua. Mejor no salgas si hace mucho sol. Avísanos antes de ir al mercado.
todas escritas con buena intención, con letra clara y tono cuidadoso. Las leía y asentía para mis adentros. Me decía que era normal, que se preocupaban por mí. No veía ahí una falta de respeto, solo una atención constante que empezaba a sentirse un poco estrecha. Las comidas familiares también cambiaron, aunque al principio no supe explicar cómo. Los menús se decidían antes de que yo llegara a la cocina. Para que no te canses, les decían. Yo aceptaba sentarme y observar, algo que nunca había sido mi papel. Me sentía invitada en mi propia mesa, pero no lo decía. Me repetía que descansar también era un derecho. En las conversaciones, mi opinión empezó a llegar tarde. Los planes ya estaban definidos cuando yo los escuchaba por primera vez. Pensamos que era lo mejor, decían, y lo decían con una sonrisa, con ese tono que no admite réplica, sin parecer desagradecida. Yo asentía. A veces hacía una pregunta suave, pero la respuesta siempre venía envuelta en argumentos razonables. No había mala intención, eso era lo desconcertante. Nadie me gritó, nadie me dijo que no podía decidir, nadie me trató con desprecio, y sin embargo, cada día sentía que mi espacio se hacía un poco más pequeño, como si alguien moviera los muebles de una habitación sin avisar y yo tuviera que aprender a caminar de nuevo sin tropezar. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentada en la sala leyendo cuando escuché que hablaban de mí en la cocina. No era un secreto, no bajaron la voz. Simplemente hablaban como si yo no estuviera ahí. Comentaban sobre mis horarios, sobre lo que me convendría hacer la próxima semana. No decían nada ofensivo, al contrario, sonaban organizados, eficientes. Yo seguí leyendo, pero las letras se me mezclaron. En ese momento pensé, quizá así es como empieza el cuidado cuando una se hace mayor. Quizá es normal que otros organicen un poco más las cosas. Me tranquilicé con esa idea. Siempre he creído que el amor no hace ruido, y ellos no hacían ruido. Sin embargo, empecé a notar algo más sutil. Ya no me preguntaban qué quería, sino si estaba de acuerdo con lo que ya habían decidido. La diferencia es pequeña, pero pesa. Cambia la sensación de pertenencia. Yo respondía que sí, porque no veía un motivo claro para decir que no, y porque, en el fondo, aún confiaba. Al salir a caminar por el barrio, me sorprendía pensando en esas cosas. Observaba a otras mujeres de mi edad, algunas solas, otras acompañadas, y me preguntaba si ellas sentían lo mismo, si también habían aprendido a callar para no romper el equilibrio. No hablaba de ello con nadie. No quería parecer que me quejaba de algo que en teoría era cuidado. Un sábado por la mañana decidí ir al mercado como siempre. Tomé mi bolsa y mis llaves. Antes de salir, alguien me dijo que no hacía falta, que ya habían comprado todo. Me quedé quieta un segundo. Sonreí y guardé las llaves. No discutí. Me senté. Pero algo en mí se tensó, apenas perceptible, como un hilo que empieza a estirarse demasiado. Esa fue la primera vez que pensé, sin decirlo en voz alta, que quizá nadie estaba intentando lastimarme, pero tampoco estaban intentando escucharme. Y esa idea me incomodó más de lo que esperaba. No porque fuera una acusación, sino porque era difícil de negar. Por la noche, al acostarme, repasé el día. Nada malo había pasado. Todo había sido correcto, amable, ordenado, y aún así sentí una pequeña tristeza que no supe explicar. Me pregunté si estaba exagerando, si era solo una etapa. A mi edad, una aprende a justificar muchas cosas antes de ponerlas en duda. Seguí adelante como siempre. Preparé café al día siguiente, saludé a los vecinos, hice mis rutinas. Por fuera, todo seguía igual. Por dentro,
comenzó a formarse una pregunta que no me atrevía a formular del todo, una sensación vaga pero persistente. Si nadie me preguntaba en qué momento había dejado yo de contar, esa fue la primera vez que entendí, sin palabras claras todavía, que el cuidado también puede desplazar y que esa línea, cuando se cruza en silencio, deja una incomodidad difícil de ignorar. En el capítulo anterior, conté cómo empezaron a aparecer pequeños cambios en mi vida diaria y en las decisiones familiares sin que nadie me preguntara. Todo se hacía con palabras amables y buenas intenciones, por eso no protesté. Aún así, comencé a sentirme extraña en mi propia casa, como si mi espacio se redujera poco a poco. No hubo gritos ni conflictos, solo una incomodidad creciente al darme cuenta de que mi opinión ya no era necesaria. También hablé de cómo intenté convencerme de que ese cuidado era normal y que debía agradecerlo. Preferí guardar silencio antes que crear tensiones. Creí que adaptarme era parte de querer a los míos. La conversación ocurrió una tarde cualquiera, de esas que parecen no tener importancia hasta que, con el tiempo, se vuelven imposibles de olvidar. Estábamos en la sala. Afuera el sol empezaba a bajar y la luz entraba oblicua por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Yo estaba sentada en mi sillón, con una taza de té entre las manos, escuchando más que hablando. No había prisa, no había enojo, todo parecía tranquilo. Al principio hablaban de cosas prácticas, de horarios, de pendientes, de cómo organizar mejor la semana. Yo asentía de vez en cuando, me sentía parte de la conversación, aunque no del todo necesaria. En algún momento alguien mencionó que quizás sería mejor que ya no saliera sola por las tardes. Lo dijo con un tono suave, casi protector. Para que no te canses, explicaron. Yo respondí que me sentía bien, que caminar me ayudaba. Nadie discutió mi respuesta. Simplemente siguieron hablando. Entonces llegó esa frase. No fue dicha con dureza ni con mala intención, al contrario, fue pronunciada con una serenidad que todavía me duele recordar. No te lo tomes a mal, Elena, pero a veces es más fácil cuando alguien se encarga de estas cosas por ti. La frase quedó flotando en el aire unos segundos. Nadie parecía incómodo. Nadie se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Yo tampoco reaccioné de inmediato. Sonreí, como suelo hacerlo cuando no sé qué decir. Asentí despacio. Por fuera, parecía que todo seguía igual. Por dentro, sentí un golpe seco, silencioso. No porque me hubieran gritado o faltado al respeto, sino porque de repente me vi a mí misma desde sus ojos, no como una mujer que decide, sino como alguien a quien hay que organizar. Siguieron hablando de listas, de rutinas, de lo conveniente que era repartir responsabilidades. Yo escuchaba y, al mismo tiempo, me escuchaba a mí misma pensando cosas que nunca había pensado antes. ¿Desde cuándo soy un problema a resolver? ¿En qué momento dejé de ser parte de las decisiones y pasé a ser una variable más? Nadie dijo que yo no pudiera opinar. Nadie me lo prohibió. Simplemente no me lo pidieron. Esa diferencia tan sutil fue la que más me dolió. Me di cuenta de que ya no se trataba de ayudarme, sino de facilitar las cosas para los demás. Y eso, aunque lógico, desde cierto punto de vista, me colocaba en un lugar incómodo. La conversación terminó como terminan tantas conversaciones familiares, con acuerdos implícitos y sonrisas. Alguien se levantó a la cocina, otro revisó el teléfono. Yo me quedé sentada un momento más, mirando la taza vacía. Sentía una presión en el pecho que no sabía cómo explicar. No era enojo, era algo más parecido a la tristeza, mezclada con una sorpresa amarga. Esa tarde no dije nada, no reclamé, no aclaré. Me levanté,
lavé mi taza y seguí con mi día. Me dije que estaba exagerando, que seguramente habían hablado así por costumbre, sin pensar. Me repetí que la familia no siempre mide sus palabras y que yo no debía tomarlo tan a pecho. Pero esa noche, al acostarme, la frase volvió a mi cabeza. Cuando alguien se encarga de estas cosas por ti. Pensé en todas las veces que yo me había encargado de cosas por otros, por mis hijos cuando eran pequeños, por mis padres cuando envejecieron. Nunca los vi como una carga. Nunca sentí que eran un problema que gestionar. Al contrario, sentí que acompañarlos era parte de la vida. Entonces me pregunté, por primera vez con claridad, si ellos me veían de la misma manera, si en su intento de ayudarme habían dejado de verme como una mujer capaz. Esa pregunta no me dejó dormir bien. En los días siguientes empecé a notar más comentarios similares, siempre suaves, siempre razonables. Es mejor así. No te preocupes. Déjanos esto a nosotros. Yo respondía con monosílabos, con sonrisas educadas. Por fuera, seguía siendo la misma Elena, tranquila de siempre. Por dentro, algo se estaba acomodando de otra forma. No me sentía atacada, me sentía clasificada, como si, sin una conversación directa, me hubieran colocado en una categoría nueva, la de alguien a quien hay que cuidar, vigilar, organizar, y aunque esa categoría no es mala en sí misma, me resultaba ajena. Yo no me reconocía ahí. Un día, mientras ordenaba un cajón, encontré una libreta vieja donde solía anotar mis gastos y planes. La hojeé despacio. Ahí estaba mi letra firme, mis cuentas claras, mis decisiones tomadas con cuidado. Me sorprendí pensando que tal vez otros no veían eso. Tal vez solo veían mi edad. No quise compartir estos pensamientos con nadie. Temía que, si lo hacía, me dijeran que estaba siendo sensible, que no era para tanto, y tal vez tendrían razón. Pero el malestar seguía ahí, creciendo despacio. No era un dolor agudo, sino una molestia constante, como una piedra pequeña en el zapato. Empecé a observar las conversaciones con más atención, a escuchar no solo lo que se decía, sino lo que se daba por hecho. Me di cuenta de que, poco a poco, mi autonomía se estaba convirtiendo en algo negociable. No porque yo lo hubiera decidido, sino porque otros lo consideraban más práctico. A veces pensaba en decir algo, ensayaba frases en mi cabeza, todas sonaban exageradas o fuera de lugar. ¿Cómo explicar que no me sentía respetada cuando nadie había sido grosero? ¿Cómo decir que me dolía algo que, en apariencia, era cuidado? Así que seguí en silencio, no por miedo, sino por confusión. Todavía no sabía qué hacer con esa sensación nueva. Solo sabía que algo había cambiado en la manera en que me miraban y que esa mirada empezaba a pesar más de lo que esperaba. Me pregunté, sin atreverme a responder, si cuidar a alguien también podía significar dejar de verlo como un igual. ¿En qué momento la ayuda se convierte en una forma elegante de control? En el capítulo anterior relaté una conversación tranquila en la sala de mi casa, una tarde cualquiera, en la que una frase dicha con calma me hirió profundamente. Sin gritos ni discusiones, comprendí que empezaban a verme como alguien a quien había que organizar y gestionar. No protesté, pero me sentí clasificada más que escuchada. Desde entonces, comenzó a crecer en mí una inquietud clara, la sensación de que mi autonomía se estaba volviendo negociable solo por mi edad. También conté cómo esa frase siguió resonando en mi cabeza durante días. Intenté restarle importancia, convencerme de que todo venía del cariño. Aún así, algo dentro de mí empezó a pedir atención.
Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente. Preparé mis desayunos, salí a comprar lo necesario, ordené la casa como siempre. Por fuera nada había cambiado. Por dentro se instaló un debate silencioso que no me dejaba en paz. ¿Debía decir algo o era mejor callar para no romper la armonía? He pasado gran parte de mi vida creyendo que la paz familiar se cuida con silencios oportunos, pero ahora ese silencio empezaba a pesar. Me sorprendí midiendo cada palabra antes de hablar. Pensaba, si digo esto, ¿sonará exagerado? Si pregunto aquello, ¿parecerá una queja innecesaria? No quería que me vieran como conflictiva, mucho menos a esta edad. También me preguntaba si no estaba siendo injusta, si no estaba interpretando mal gestos que en el fondo buscaban protegerme. Esa duda constante era agotadora. Hubo una mañana en particular en la que sentí con claridad ese tironeo interno. Estaba sentada frente a la mesa, con el café ya frío, mirando por la ventana. Pensé en todas las veces que había guardado silencio por amor. En muchas funcionó, en otras simplemente me acostumbré a no ser escuchada. ¿Dónde estaba el límite? ¿Cuándo el silencio deja de ser un acto de cuidado y se convierte en una forma de desaparecer? Ese mismo día salí a caminar un poco más lejos de lo habitual. Necesitaba aire, espacio para ordenar mis pensamientos. Caminé hasta una pequeña plaza del barrio donde suelen sentarse personas mayores a conversar. Me senté en una banca y observé. Me gusta ver a la gente, imaginar sus historias. Fue ahí donde me encontré con Teresa, una vecina a la que conozco desde hace años. Aunque nunca habíamos hablado demasiado, Teresa tiene más de 70 años y camina despacio, apoyada en un bastón que parece más un acompañante que una necesidad. Me saludó con una sonrisa y se sentó a mi lado. Hablamos de cosas simples al principio: el clima, los árboles, el ruido de los coches. En algún momento, sin planearlo, le conté que me sentía rara en mi propia casa. No entré en detalles, no acusé a nadie, solo dije que últimamente sentía que otros decidían por mí. Teresa me escuchó en silencio, sin interrumpirme. No frunció el ceño ni se hizo gestos de sorpresa. Cuando terminé, no me dio consejos ni me dijo qué hacer. Solo me miró y me hizo una pregunta sencilla, dicha con una calma que me desarmó. ¿Y tú, Elena, hasta dónde estás dispuesta a ceder para que todo siga tranquilo? No respondió por mí. No me empujó a confrontar a nadie. Esa fue toda su intervención. Una sola pregunta. Me quedé mirándola, intentando responder en mi cabeza hasta dónde. Nunca me había hecho esa pregunta de manera tan clara. Siempre había cedido sin medir. Nunca había pensado en un punto final. Volví a casa con esa frase acompañándome. ¿Hasta dónde? Empecé a revisar mentalmente situaciones pasadas, pequeñas renuncias que en su momento me parecieron insignificantes, horarios que dejé de elegir, decisiones que acepté sin participar. Me di cuenta de que no había sido una sola conversación, sino una suma de silencios. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, pensé en lo fácil que resulta justificarlo todo cuando viene envuelto en buenas intenciones. Nadie quiere verse como la persona que rompe la calma, especialmente una mujer de mi edad, a la que se le espera paciencia y agradecimiento. Yo misma había reforzado esa expectativa durante años. No quería pelear, eso lo tenía claro. Tampoco quería imponerme, pero empecé a entender que callar no estaba resolviendo nada. Solo estaba postergando una incomodidad que crecía lentamente. Me pregunté si era posible cuidar la relación sin seguir borrándome. En los días siguientes, observé con más atención mis propias reacciones.
Cada vez que algo se decidía sin mí, sentía un pequeño nudo en el estómago. No era rabia, era una señal. Una alerta suave, pero constante. Empecé a escucharla. Volví a ver a Teresa otra vez, unos días después, en el mismo lugar. No le conté nada nuevo. Ella tampoco preguntó. Nos sentamos unos minutos en silencio, compartiendo la sombra. Antes de irse, me dijo algo que se quedó conmigo. El respeto no siempre se pierde de golpe, a veces se va gastando. Esa frase se sumó a la pregunta anterior. Empecé a entender que mi conflicto no era solo con los demás, sino conmigo misma, con mi miedo a incomodar, con mi costumbre de ceder sin evaluar el costo. Me di cuenta de que estaba en un punto en el que debía elegir entre seguir en silencio o empezar a reconocer mis propios límites. No tomé ninguna decisión ese día, no hablé con nadie, pero algo se movió dentro de mí, una claridad lenta, no urgente, que me permitió ver que mi tranquilidad dependía también de mi voz. No se trataba de confrontar, sino de reconocerme. Esa noche dormí poco, pero no por ansiedad, más bien por reflexión. Pensé en lo que quería para los años que me quedaban. Pensé en la palabra dignidad, tan usada y tan poco pensada. Para mí empezó a significar algo muy concreto, poder decir lo que siento sin sentir culpa. A la mañana siguiente, al preparar mi café, sentí una calma distinta, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de huir de la pregunta, ¿hasta dónde? Esa pregunta, simple y silenciosa, se convirtió en mi segundo gancho, en una señal clara de que el límite no siempre se anuncia con ruido. A veces despierta despacio, desde adentro, pidiendo ser escuchado. En el capítulo anterior conté mi conflicto interno entre seguir callando para mantener la armonía o empezar a reconocer mis límites. Una conversación sencilla con Teresa, una vecina mayor, me dejó una pregunta clave. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ceder? Esa pregunta me hizo ver que mi silencio había ido borrándome poco a poco. No tomé decisiones aún, pero comencé a escuchar esa incomodidad como una señal y a entender que mi tranquilidad también dependía de mi voz. También comprendí que no se trataba de pelear, sino de mirarme con más honestidad. Empecé a observar lo que ocurría a mi alrededor con otros ojos, ya no como alguien agradecida por el cuidado, sino como una mujer que intenta entender su lugar. Fue entonces cuando noté algo que antes había preferido no ver. Mi presencia en ciertas decisiones se había vuelto secundaria, no porque alguien lo dijera abiertamente, sino porque los acuerdos parecían cerrarse antes de que yo llegara a la conversación. Me enteraba de los planes cuando ya estaban definidos, explicados con frases claras y argumentos razonables. Todo estaba pensado para funcionar mejor. Recuerdo una comida familiar en particular. Llegué a la mesa y encontré los platos servidos, el menú elegido, incluso el horario decidido. Alguien comentó lo conveniente que había sido organizarlo así para que yo no me cansara. Sonreí y me senté. Nadie notó que yo también había pensado en ese menú, que cocinar siempre había sido mi manera de participar. No hubo mala intención, solo una eficiencia que me dejó fuera. En otras ocasiones, las conversaciones se detenían cuando yo entraba a la habitación, no porque hablaran mal de mí, sino porque ya habían terminado. Me decían después, de forma resumida, lo que se había decidido. Yo asentía, intentando no mostrar esa sensación extraña que me recorría. Era como llegar tarde a una película y que alguien te cuente el final sin preguntarte si querías verlo por ti misma. No había discusiones. Eso era lo más desconcertante.
Todo se hacía con cuidado, con respeto aparente. Nadie levantaba la voz ni imponía nada. Y aún así, empecé a sentirme invitada en lugar de parte. Como si mi rol se hubiera reducido a escuchar y aceptar. Al principio pensé que era solo una etapa. Me dije que quizá estaban atravesando momentos de estrés, que organizarse sin consultarme era más rápido. Me convencí de que no valía la pena señalarlo. Después de todo, no quería parecer una persona difícil. A mi edad, una aprende que a veces es más cómodo adaptarse que incomodar. Pero la sensación de exclusión seguía ahí, silenciosa. No era un rechazo abierto, sino algo más sutil. Me di cuenta de que ya no esperaban mi opinión, no porque no la valoraran, sino porque habían asumido que no era necesaria, y esa suposición dolía más de lo que imaginé. Hubo una tarde en la que llegué a casa y encontré a todos conversando en la sala. Hablaban de cambios, de ajustes, de planes para las próximas semanas. Cuando me acerqué, alguien dijo: «Ya lo tenemos claro, luego te contamos». Me quedé de pie unos segundos sin saber dónde sentarme. Finalmente me senté y escuché. Me contaron como quien informa, no como quien comparte. Esa noche me sentí cansada, pero no físicamente. Era un cansancio distinto, más profundo. Pensé en Teresa y en su pregunta: ¿hasta dónde? Empecé a darme cuenta de que mi papel se estaba volviendo decorativo y que yo había colaborado con eso al callar. No quise confrontar a nadie. No me sentía enojada, sino triste. Triste de verme reducida a alguien a quien se le informa, no a alguien con quien se decide. Me pregunté si ellos se daban cuenta o si, para ellos, todo seguía igual. Empecé a notar también mis propias reacciones. Cada vez que aceptaba sin opinar, algo en mí se apagaba un poco. No era dramático, pero era constante, como una luz que se va atenuando lentamente. Me di cuenta de que esa era la consecuencia de tantos silencios acumulados. Un día, mientras ordenaba unas fotos viejas, vi imágenes de reuniones familiares de años atrás. Yo estaba siempre en el centro, no por protagonismo, sino porque era parte activa de todo. No añoré esos tiempos con nostalgia, sino con una pregunta sincera: ¿en qué momento dejé de ocupar ese lugar? No encontré una respuesta clara. Solo supe que había ocurrido de manera gradual, sin conflictos visibles. Y quizá por eso había sido tan difícil de reconocer. La exclusión amable es una forma de distancia que cuesta nombrar. Esa noche, al apagar la luz, pensé que tal vez muchas personas que escuchen esta historia se reconozcan en esa sensación, en estar presentes sin ser incluidos del todo. Si alguna vez te ha pasado algo parecido, tal vez también te hayas preguntado si estabas exagerando o si era mejor callar para no alterar la calma. No tenía una solución aún. No sabía qué decir ni cómo decirlo. Pero por primera vez dejé de negar lo que sentía. Reconocerlo fue un pequeño paso. Y aunque no hubo un momento explosivo ni palabras duras, entendí que algo importante estaba en juego: mi lugar, mi voz, mi derecho a seguir siendo parte activa de mi propia vida. En el capítulo anterior me di cuenta de que mi papel dentro de la familia se estaba desdibujando poco a poco. Las decisiones ya estaban tomadas antes de que yo participara y solo me las comunicaban después, siempre con buenas palabras. No hubo discusiones, pero sí una sensación constante de quedar al margen. Empecé a sentirme más informada que incluida y comprendí que mi silencio estaba apagando mi lugar y mi voz dentro de mi propia vida. También acepté que esa incomodidad ya no era pasajera. Algo se había instalado en mí y pedía ser atendido, no con urgencia, sino con seriedad. No fue una decisión repentina.
No hubo una mañana en la que desperté con una idea clara. Fue más bien un proceso lento, casi imperceptible, como cuando una se prepara para un viaje largo sin saber todavía el destino exacto. Empecé a pensar más en mí, en lo que necesitaba, en lo que estaba dispuesta a seguir aceptando. Y, por primera vez en mucho tiempo, no lo compartí con nadie. Guardé mis pensamientos como se guardan las cosas frágiles, con cuidado, no porque tuviera miedo de que me las rompieran, sino porque aún no sabía cómo nombrarlas. Sentía que, si hablaba demasiado pronto, todo se desordenaría. Así que opté por el silencio, pero ya no como antes. Este era un silencio distinto, más atento, más consciente. En mis rutinas diarias, algo cambió sutilmente. Seguía yendo al mercado, preparando café, ordenando la casa, pero ahora observaba cada gesto, cada palabra que se decía a mi alrededor. No para juzgar, sino para entender. Me escuchaba a mí misma con más claridad. Notaba cuándo algo me incomodaba y cuándo no. Era como si hubiera bajado el ruido exterior para escuchar mejor lo que pasaba dentro. Hubo tardes en las que me senté sola en la sala, sin televisión, sin radio, solo con mis pensamientos. No buscaba respuestas rápidas, me hacía preguntas simples. ¿Qué quiero ahora? ¿Qué necesito para sentirme en paz? ¿Qué cosas ya no estoy dispuesta a ceder? No siempre encontraba respuestas, pero el solo hecho de preguntar me hacía sentir más presente. No le conté a nadie que estaba en ese proceso, ni a mi familia, ni a Teresa, ni a ninguna amiga. Sentía que este paso tenía que ser mío. Había pasado muchos años explicando, justificando, adaptándome. Esta vez quería pensar sin tener que defender mis ideas. Era una preparación silenciosa, una forma de fortalecerme por dentro. Empecé a notar que el silencio también puede ser activo. No siempre es una ausencia. A veces es una pausa necesaria antes de decir algo importante. Yo estaba en esa pausa. No sabía qué diría después, pero intuía que no sería lo mismo de siempre. En algunas noches, al acostarme, sentía una mezcla extraña de calma y tensión. Calma porque por primera vez no me estaba obligando a aceptar algo que me incomodaba. Tensión porque sabía que ese proceso interno, tarde o temprano, tendría consecuencias. No podía seguir observando sin que nada cambiara. No sabía cuándo ni cómo, pero algo se iba a mover. Recordé momentos de mi vida en los que había tomado decisiones difíciles. Mudanzas, pérdidas, cambios importantes. En ninguno de esos momentos tuve todo claro desde el inicio. Siempre fue un avance paso a paso. Eso me tranquilizó. Me dije que no necesitaba tener un plan completo, solo estar dispuesta a escucharme. Durante esos días, evité las conversaciones largas sobre planes futuros. No porque quisiera huir, sino porque necesitaba espacio. Cuando alguien hablaba de lo que se iba a hacer, yo escuchaba sin intervenir. No asentía con la misma facilidad de antes. Tampoco discutía. Simplemente escuchaba. Esa diferencia, aunque pequeña, me hacía sentir más firme. Había instantes en los que me preguntaba si los demás notaban el cambio, si percibían que algo en mí estaba distinto. Si lo hacían, no lo dijeron. Todo seguía funcionando como siempre, al menos en apariencia. Y esa normalidad externa contrastaba con el movimiento interno que yo sentía. Un día, mientras doblaba ropa, pensé que muchas veces se espera que las mujeres de mi edad sean previsibles, que acepten, que agradezcan, que se adapten. Yo misma había vivido así durante mucho tiempo. Ahora, sin hacer ruido, estaba cuestionando esa expectativa, no para rebelarme, sino para ser honesta conmigo. No sentía rabia,
Eso es importante decirlo. No había enojo acumulado ni deseos de confrontación. Lo que sentía era una claridad que iba tomando forma despacio, como si algo que había estado borroso empezara a enfocarse. Sabía que no podía quedarme en ese punto para siempre, que la preparación interna no es un estado permanente, pero tampoco quería precipitarme. Me permití ese tiempo de reflexión como un acto de respeto hacia mí misma. Después de todo, había pasado años respetando los tiempos de los demás. En algún momento, mientras miraba por la ventana al caer la tarde, pensé que las decisiones más importantes no siempre llegan con anuncios dramáticos. A veces se anuncian con una sensación persistente, con una incomodidad que ya no se puede ignorar, y entendí que yo estaba justo ahí, en ese umbral silencioso. No sabía aún qué iba a decir ni a quién. No tenía un discurso preparado ni un plan definido. Solo sabía que ya no podía volver a la versión de mí que asentía sin sentirse parte. Algo estaba cambiando, aunque todavía no tuviera nombre. Y fue entonces cuando me hice una promesa en silencio, sin palabras grandilocuentes. Me prometí no volver a ignorar esa voz interna que había despertado. No sabía qué vendría después, pero sí sabía una cosa: nada volvería a ser exactamente igual una vez que esa claridad terminara de asentarse. Porque cuando una empieza a escucharse de verdad, ya no hay forma de desoír lo que está por venir. En el capítulo anterior, empecé a pensar en una decisión personal sin compartirlo con nadie. Entré en un proceso silencioso de reflexión, observando mis emociones y mis límites con más atención. No tenía un plan claro, solo la certeza de que algo debía cambiar. Ese silencio ya no era resignación, sino preparación. Comprendí que estaba en un punto de transición y que, aunque no sabía qué vendría después, ya no podía volver a ignorar mi propia voz. También entendí que cualquier paso que diera tendría que ser sereno, fiel a quien soy. No buscaba un enfrentamiento, sino coherencia. El momento llegó en una fecha importante para la familia, una de esas que se marcan en el calendario con anticipación y que traen consigo cierta expectativa. No era una celebración ruidosa, pero sí significativa. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento, de preparativos, de conversaciones cruzadas. Yo observaba todo con una calma extraña, como si ya supiera que ese día no iba a ser uno más. Me levanté temprano y me vestí despacio, eligiendo con cuidado una ropa cómoda, sencilla. No quería sentirme disfrazada ni protegida por nada externo. Quería estar presente tal como soy. Mientras me miraba al espejo, no vi a una mujer enojada ni herida. Vi a alguien que había pensado mucho antes de llegar hasta ahí. La familia se reunió en la sala. Había risas, comentarios sobre la comida, planes para las próximas semanas. Yo escuchaba, participaba lo justo. Noté que, una vez más, algunos temas ya venían decididos. Normalmente habría sentido y seguido adelante. Ese día no lo hice de inmediato. Respiré hondo. Nadie lo notó, pero para mí fue un gesto enorme. Cuando hubo un pequeño silencio natural en la conversación, hablé. No levanté la voz. No pedí permiso. Simplemente hablé. Dije que necesitaba decir algo importante para mí. Las miradas se dirigieron hacia mí con sorpresa, pero sin tensión. Ese detalle me dio fuerza. Expliqué despacio, con palabras simples, cómo me había sentido en los últimos tiempos. No señalé culpables, no mencioné frases pasadas ni situaciones específicas. Hablé de sensaciones, de cómo, poco a poco, había dejado de sentirme parte de las decisiones
que afectaban mi vida diaria. Dije que entendía la preocupación y el cariño y que los agradecía, pero que necesitaba algo más. Mientras hablaba, noté el silencio en la sala. No era un silencio incómodo, sino atento. Algunos bajaron la mirada, otros me miraban directamente. Yo seguí, cuidando cada palabra. Dije que, a partir de ese momento, necesitaba que se me preguntara antes de decidir por mí, que quería participar, opinar, incluso equivocarme si era necesario, que eso también era parte de mi dignidad. No fue un discurso largo, no lo necesitaba. En algún punto sentí una claridad muy profunda y ahí solté la frase que había estado guardando, la que marcó el centro de todo. No necesito que me gestionen, necesito que me escuchen. Al decirlo, algo se acomodó dentro de mí. Ese fue el cuarto gancho de esta historia. Aunque en ese momento no pensé en ganchos ni en relatos. Pensé en mí, pensé en lo importante que era haberlo dicho sin enojo, sin reproche, solo con verdad. Hubo un momento de silencio después. Nadie respondió de inmediato. Yo no lo interpreté como rechazo. Sabía que mis palabras necesitaban tiempo. Alguien finalmente habló, reconociendo que quizá habían asumido demasiado. No hubo excusas largas ni defensas. Tampoco hubo una promesa grandilocuente. Solo un reconocimiento. Lo más importante para mí no fue lo que dijeron después, sino lo que yo sentí. No experimenté alivio inmediato, ni una alegría explosiva. Sentí algo más sutil, estabilidad, como si hubiera vuelto a pararme en un lugar que me pertenecía. La reunión continuó, distinta pero igual. Se habló de otras cosas, se sirvió la comida, todo siguió su curso. Desde fuera, quizá nadie habría notado un cambio radical, pero para mí ese día marcó un antes y un después, no porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de perderme. En algún momento, alguien me preguntó directamente mi opinión sobre un tema que antes se habría decidido sin mí. Respondí con naturalidad. No hice énfasis en el gesto. Simplemente respondí. Esa normalidad nueva me conmovió más de lo que esperaba. No todos reaccionaron igual. Algunos parecían incómodos, otros aliviados. Yo acepté esa diversidad. Entendí que poner un límite no garantiza aprobación inmediata. Y estaba bien. Mi objetivo no era complacer, sino ser coherente. Al final del día, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, me senté un momento sola. Pensé en lo que había pasado. No sentí miedo por las posibles consecuencias. Sentí respeto por mí misma. Algo que había estado pidiendo espacio durante mucho tiempo, finalmente lo había encontrado. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, no hubo vencedores ni vencidos. Hubo una mujer de 64 años que decidió hablar con calma, desde su lugar, sin justificarse, y eso, aunque sencillo, fue profundamente transformador. Esa noche dormí con una tranquilidad distinta, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había sido fiel a mí. Comprendí que los límites no siempre se imponen, a veces se enuncian, y que decirlos a tiempo puede cambiar la forma en que una es vista, pero sobre todo la forma en que una se ve a sí misma. En el capítulo anterior llegué al momento clave durante una reunión familiar importante. Con calma y sin reproches, expresé cómo me sentía y marqué un límite claro. Necesitaba ser escuchada y participar en las decisiones sobre mi vida. No hubo gritos ni enfrentamientos, solo un silencio atento y algunas reacciones distintas. Al decirlo, sentí estabilidad y respeto por mí misma, entendiendo que poner límites no busca aprobación, sino coherencia y dignidad personal. Después de ese día, nada volvió a ser exactamente igual.
Tampoco todo cambió de inmediato. Lo que ocurrió fue más sutil, más real. Los días siguientes transcurrieron con una calma distinta. No era la calma de antes, basada en la costumbre y el silencio, sino una calma nueva, todavía en construcción. En casa, las conversaciones se volvieron un poco más cuidadosas, no más suaves, sino más conscientes. Yo también hablaba distinto, no más fuerte, sino más clara. Algunas personas se acercaron con más atención. Me preguntaban cosas que antes daban por hechas. ¿Te parece bien esto? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Esas preguntas, tan simples, me conmovían más de lo que esperaba. No porque fueran extraordinarias, sino porque durante un tiempo habían estado ausentes. Otras relaciones, en cambio, se volvieron más distantes. No hubo discusiones ni reproches, solo un espacio nuevo que antes no existía. Algunas miradas eran más breves, algunas conversaciones más cortas. Al principio me dolió, pensé si había dicho demasiado, si había sido injusta, pero luego entendí que los cambios auténticos casi nunca son cómodos para todos. Hubo un momento en que me sentí sola, incluso rodeada de gente, no por rechazo, sino por ajuste. Cuando una deja de ocupar el lugar que otros habían asumido, se produce un reacomodo, y ese proceso requiere tiempo. Me repetí que no estaba castigando a nadie, solo estaba eligiendo no castigarme a mí. Empecé a notar que mi cuerpo también reaccionaba distinto, dormía mejor, caminaba con menos peso en los hombros, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba con la tensión de callar lo que sentía. Esa fue una de las primeras señales de alivio. Volví a encontrarme con Teresa en la plaza. Nos sentamos como siempre, sin apuro. No le conté todos los detalles. No hacía falta. Ella me miró y sonrió. «Te ves más liviana», me dijo. Esa frase se quedó conmigo, no como un elogio, sino como una confirmación silenciosa. En casa, poco a poco, empecé a recuperar espacios, no de manera abrupta, sino natural. Volví a decidir algunas cosas cotidianas. A veces me consultaban, otras veces simplemente asumían que mi opinión me importaba. Esa normalidad nueva fue sanadora. También tuve que aprender a tolerar cierta incomodidad. No todo fue armonía. Hubo silencios que antes no existían, momentos incómodos que no se resolvían enseguida. Antes yo habría intentado llenarlos, suavizarlos. Esta vez no. Aprendí que no todo silencio es una amenaza. Algunos son solo pausas necesarias. Me di cuenta de que poner un límite no garantiza comprensión inmediata. Algunas personas necesitan tiempo para adaptarse a una versión distinta de nosotras, y ese tiempo no siempre coincide con el nuestro. Aceptar eso fue parte del proceso. Hubo días en los que dudé, en los que pensé si no habría sido más fácil seguir como antes. En esos momentos recordaba cómo me sentía entonces, pequeña, desplazada, cansada. Esa memoria me ayudaba a no retroceder. Empecé a disfrutar de pequeños momentos a solas sin sentir culpa. Leer en silencio, caminar sin avisar, elegir qué hacer con mi tiempo. Esas decisiones, aparentemente insignificantes, se convirtieron en actos de afirmación. Un día, alguien me pidió consejo de manera sincera, no como un gesto automático, sino con interés real. Al responder, sentí que mi experiencia volvía a tener valor, no porque me necesitaran, sino porque me reconocían. Entendí que la dignidad no se impone, se ejerce, y que ejercerla puede incomodar, pero también ordena, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Empecé a sentirme más alineada conmigo misma, incluso cuando las circunstancias no eran perfectas. El alivio que sentía no era euforia, era una tranquilidad profunda, estable, como cuando una casa
vuelve a sentarse después de un movimiento leve, pero constante. Todo estaba en su lugar, aunque algunos muebles se hubieran movido. Pensé en las personas que tal vez escuchen esta historia y estén atravesando algo similar. Quizás sientan miedo de hablar, de cambiar dinámicas. A ellas les diría, sin dar lecciones, que el respeto empieza cuando una se lo concede a sí misma. No todo fue fácil, ni lo será. Algunas relaciones quedaron distintas, y eso implica aceptar pérdidas pequeñas. Pero también hubo ganancias silenciosas, claridad, descanso, presencia. Aprendí que no necesito que todo sea perfecto para sentirme en paz. Solo necesito no traicionarme. Y esa fue la verdadera consecuencia de mi decisión. Una vida un poco más honesta, un poco más mía. En el capítulo anterior conté las consecuencias de haber marcado un límite con calma. Algunas relaciones se volvieron más cercanas y otras tomaron distancia, sin conflictos abiertos. Hubo momentos de incomodidad y dudas, pero también una sensación nueva de ligereza. Empecé a dormir mejor y a recuperar pequeños espacios cotidianos que había dejado de ocupar. Aprendí a tolerar silencios distintos, menos tensos. Comprendí que el alivio no venía de que todo fuera perfecto, sino de vivir con coherencia y respeto hacia mí misma. Volver a la vida cotidiana después de decir lo que una necesitaba decir fue, al principio, extraño, no porque el entorno hubiera cambiado de forma drástica, sino porque yo lo habitaba de otra manera. Las mañanas regresaron a su ritmo. El café caliente, la luz entrando por la ventana, el sonido lejano de la calle despertando. Pero ahora yo estaba más presente en esos detalles, como si los viera por primera vez con una atención renovada. Volví al mercado del barrio en mis horarios habituales. Los puestos estaban en el mismo lugar, las caras eran las mismas. Don Julián me saludó como siempre y me preguntó si quería el pan de costumbre. Le dije que sí, y me sorprendí disfrutando esa pequeña certeza. Caminé despacio, sin sentir que tenía que justificar mi tiempo ni mis decisiones. Era un regreso a lo simple, pero también un regreso a mí. En casa, retomé rutinas que había dejado de lado sin darme cuenta. Elegí qué cocinar, a qué hora hacerlo, cuándo sentarme a leer. No lo hice como una declaración de independencia, sino como un acto natural. Nadie se opuso, nadie aplaudió, y esa neutralidad me pareció una buena señal. La vida seguía, y yo también. A veces me detenía frente a la ventana, la misma donde al inicio de esta historia solía sentarme con el café. Recordé cómo observaba la calle con una calma que, ahora lo entendía, estaba sostenida por el hábito de ceder. Hoy esa calma tenía otro origen. No era ausencia de conflicto, sino presencia de claridad. Me sentía más clara conmigo misma. Las conversaciones familiares continuaron, algunas con más cuidado, otras con la misma naturalidad de siempre. Hubo temas en los que participé más y otros en los que prefería escuchar. La diferencia estaba en que esa elección era mía. Ya no respondía por inercia, respondía desde un lugar más consciente. Aprendí a decir no lo sé, sin sentir culpa, a decir prefiero pensarlo sin sentir que estaba fallando, a decir esto sí y esto no, con un tono tranquilo. Esas frases, tan sencillas, se convirtieron en herramientas de descanso, no para imponer, sino para ordenar. También hubo días grises, no todo fue serenidad. A veces me pregunté si el precio había sido alto, si esa distancia con algunas personas se habría podido evitar. En esos momentos volvía a los pequeños gestos que había recuperado: caminar sin avisar, leer en silencio, elegir.
Esos gestos me recordaban por qué había hablado. Un sábado por la mañana, mientras barría la entrada de la casa, sentí una gratitud inesperada. No hacia nadie en particular, sino hacia mí, por haberme escuchado, por no haber corrido a reparar silencios ajenos a costa de mi voz. Me detuve un momento, respiré hondo y seguí. La vida cotidiana tiene una forma amable de enseñarnos cuando estamos alineadas. No con grandes señales, sino con sensaciones simples. El cuerpo menos tenso, el sueño más profundo, la mente menos ruidosa. Empecé a confiar en esas señales. Me encontré pensando en la Elena de meses atrás, la que ascendía por costumbre. No la juzgué. Hizo lo que supo hacer con lo que tenía. Yo misma le agradecí haber llegado hasta aquí, porque el cambio no fue una ruptura, fue una continuidad más honesta. En una tarde tranquila, volví a sentarme en la plaza donde había hablado con Teresa. Me senté en la misma banca, observé a la gente pasar, pensé en cuántas historias como esta se cruzan sin decirse, en cuántas mujeres guardan preguntas parecidas. No sentí la necesidad de aconsejar a nadie, solo de reconocer. Esa es quizá la parte más clara de este momento. Ya no necesito convencer ni corregir. Me basta con vivir de acuerdo con lo que siento. Y si algo incomoda, puedo mirarlo de frente sin correr. Volví a casa al atardecer. Preparé café, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. Ese gesto tan cotidiano cerraba un círculo. La misma escena del inicio, pero con otra mirada. La casa seguía siendo la misma. Yo no. Si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, tal vez algo de ella te haya tocado. Tal vez te reconociste en un silencio, en una renuncia pequeña, en una pregunta que no te has permitido hacer. Si es así, me gustaría leerte. Comparte en los comentarios qué límite te ha costado nombrar o qué gesto pequeño te ha devuelto calma. A veces, ponerlo en palabras también es una forma de volver a casa. En el capítulo anterior, regresé a mi vida cotidiana con una mirada distinta. Retomé mis rutinas, el mercado, el café y los pequeños gestos diarios con más conciencia y calma. Me sentí más presente y clara conmigo misma, eligiendo cuándo hablar y cuándo callar. Aunque hubo días de duda y cierta distancia con algunas personas, confirmé que el bienestar venía de respetar mis propios tiempos y decisiones. Entendí que no necesitaba convencer a nadie para estar en paz. Bastaba con no volver a traicionarme. Hoy, cuando recuerdo aquella frase del inicio, dicha en voz baja, como si fuera cuidado, la escucho de otra manera, no como una amenaza, sino como una señal. Me mostró el momento exacto en que dejé de decidir por mí y el punto desde el cual necesitaba volver. No hubo un final perfecto, ni una reconciliación espectacular. Hubo algo mejor, coherencia. El mayor regalo de este camino fue la calma que llegó después. Una calma que no depende de que todos estén de acuerdo, sino de saber que puedo mirarme al espejo sin bajar la mirada. Aprendí que decir lo que siento no me hace dura ni egoísta, me hace honesta. Y la honestidad, cuando nace del respeto, no rompe vínculos, los reordena. No quise ganar discusiones ni corregir a nadie. Elegí algo más sencillo y más difícil, hacerme cargo de mi voz. Desde entonces, mis días se sienten más míos. Camino con menos prisa, duermo con menos peso y elijo con más claridad. Eso no elimina las dudas, pero las vuelve manejables. Esta historia no termina con un cierre grandilocuente. Termina con una acción pequeña y constante. Escucharme. Cada mañana preparo café, abro la ventana y decido cómo quiero vivir ese día. Ese es mi acto concreto. Si esta historia te acompañó en silencio, te invito a dejar un like
para que llegue a más personas. Y si quieres seguir escuchando relatos que hablan bajito pero dicen la verdad, suscribe y quédate. Gracias por escucharme.